Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Empiezo con dos necrológicas. Falleció Aurora Hernández Sánchez, madre del secretario de Gobernación Adán Augusto López, a quien le mando un gran abrazo, y falleció también Prudencio López, un hombre entrañable, un hombre muy valorado. Hoy veo las expresiones de dolor que se han manifestado en distintos espacios y personalmente para mí es, pues sí, una noticia muy triste. Descansen en paz, doña Aurora y don Prudencio. Y seguimos con la información. Le comento que, en las últimas 24 horas se registraron 916 casos de COVID y 53 muertes. Le informo que desde Alemania están alertando sobre la cuarta ola. Dicen que hay que esperar lo peor. En un momento vamos a platicar con Salomón Chertorivsky, que tanto entiende de esos temas, sobre este asunto. Le comento que hace un momento platiqué con Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y parte de lo que me dijo fue esto. Vamos ganando aliados en esta demanda en los Estados Unidos, se va sumando gente. ¿Cómo va ese tema, consultor? Vamos muy bien, doctor. Hemos tendido puentes con el movimiento de control de armas en aquel país. Es un tema sensible porque es de política doméstica. No obstante, hemos compartido información. Saben que estamos del mismo lado de nuestros argumentos y lo sorprendente, aliados en Europa. Parte de lo que me explicaba el canciller de la República. Hoy estuvo en Nueva York, se inauguró una calle que se llama México Tenochtitlan, allá en Manhattan, y también el canciller, presidió el Consejo de Seguridad con este debate convocado por México por el tema del tráfico de armas. Esto dijo: que desde las Naciones Unidas se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, así como sus terribles consecuencias. Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes. Pero el tema más importante de todo lo que dijo es que hay que tener en cuenta el ciclo completo de las armas. El embajador de la Fuente, una vez terminado el debate, hizo la siguiente consideración. Todos los que participaron apoyaron el planteamiento de México, convinieron en que era oportuno hacerlo, que el Consejo tenía que volver a revisar este tema, y que se ligaba muy bien, por cierto, con el debate que también fue convocado por México la semana anterior sobre diplomacia preventiva. Pues eso se comentó en Nueva York. El presidente de los Estados Unidos nomina a Jerome Powell para un segundo mandato al frente de la Reserva Federal. Aquí se empieza a preguntar cada vez más gente, ¿y qué pasa con Herrera? ¿Cuándo va a iniciar ese trámite? ¿Habrá segunda vuelta en las elecciones de Chile? La extrema derecha, con José Antonio Casta a la cabeza, gana las elecciones. En Venezuela el partido del gobierno obtiene ventaja en 20 de las 23 gobernaciones. Estados Unidos considera que estas elecciones no reflejan la voluntad del pueblo. En más información, quiero decirle que un juez federal le da prórroga de 14 días a Emilio Lozoya para el cierre de la etapa de la investigación por el caso de agronitrogenados. Colectivos y personas de Morelos que buscan algún familiar solicitan al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que exhorte a la Fiscalía a aplicar un protocolo homologado. El INE recibe 490,000 firmas de apoyo para promover la revocación de mandato. Hasta el momento, unas 52,000 presentan alguna irregularidad. Y bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información. Fíjese que esta mañana lo publicaron en las redes de la Secretaría de Defensa, un muy interesante seminario del Instituto para la Seguridad, un instituto estratégico que dirige el general Paz del Campo. Es un debate sobre la ciberseguridad, de lo más interesante. Ya si tenemos ocasión, platicaremos de algunos de esos temas, pero bueno, le comento que iba por Mariano Escobedo, me dirigía al Colegio de Defensa, a la Universidad de la Defensa, que está ahí en Popotla, un edificio imponente.
Y me encontré con que la Ciudad de México se publicita hay semáforos, un día lo voy a platicar con nuestro secretario de Movilidad, que dice tránsito inteligente. Y yo decía inteligente, o sea, no sé qué le llaman inteligente. O sea, un semáforo está en verde y el de 20 metros adelante se pone en rojo, con lo cual hacen unos nudos impresionantes. Yo digo, bueno, si eso es ser inteligente, que baje Dios y lo vea. Conste que espero que no se ofendan los semáforos o las semáforas, no sé cómo se llamen, pero que no se ofenda a nadie. Pero decir que ese es tránsito inteligente es realmente echarse muchas flores. En cualquier caso, sí sigue siendo un enigma, una ciudad que regresa a sus actividades y descubre que durante la pandemia pues no se hizo casi nada, ¿no? Uno dice, bueno, a lo mejor estuvieron ahí chambeando en decir, a ver, ¿cómo vamos a cambiar la semaforización de la ciudad para que esta funcione mejor? Los nudos que teníamos. Tuvimos año y pico, sin tráfico, por lo menos no el tráfico habitual, y regresamos y la misma vaina, como dicen en América del Sur, la misma vaina de todos los días, como si no nos hubiera pasado un año así. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reunión de México, Estados Unidos y Canadá, celebrada en Washington, fue como una cumbre progresista. Él calificó como buenos los encuentros bilaterales que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Dijo que no hubo ningún problema ni diferencia de fondo. Detalló que invitó al primer ministro de Canadá a visitar México y le explicó todo lo relacionado con la iniciativa de reforma eléctrica y dijo lo que aprobaron en el pasado para privatizar el petróleo. También le dijo cómo está el tema de las concesiones mineras que se entregaron y que equivalen, señaló, a la mitad, casi la mitad del territorio mexicano. Reveló que acordó con la vicepresidenta Kamala Harris intercambio de tecnología con el fin de poder cumplir su compromiso de que haya internet en todo el país. Con su homólogo estadounidense Joe Biden trató el tema de migración. Le informó sobre la inversión que va a realizar en Honduras, concretamente a través de un programa similar al Sembrando Vida, que se llamará Sembrando Oportunidades. Biden le reveló que le hubiera gustado aprender castellano, le ofreció un trato igualitario, respetuoso, y coincidieron en la injusticia que dijo significa que grandes empresas no paguen impuestos. Así narró lo sucedido. Se aclaró también lo de la reforma eléctrica, fue muy receptivo el primer ministro. Le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. El señor Biden, muy respetuoso, amable, no prepotente, cuidadosísimo. Terminó su discurso diciendo, espero que no hayamos cometido alguna imprudencia y que se sintiera que actuábamos de manera arrogante. Si lo hicimos, palabras más, palabras menos, les ofrecemos disculpa. Un caballero. Pues así lo que ocurrió la semana pasada. El presidente le preguntamos sobre este rumor de la salida de Jorge Alcocer como secretario de Salud. Dijo que no, que está muy satisfecho con él, muy contento con su desempeño, que es un hombre sabio, recto, honesto, sensible y humano, pero que invitó al subsecretario López-Gatell a la gira, pues a manera de reconocimiento por su trabajo para enfrentar la pandemia del COVID, y al mismo tiempo dijo porque ha aguantado López-Gatell las críticas de sus adversarios. Bueno, lo del doctor Alcocer pues fue un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de salud así. Quizá antes, pero que yo recuerde, no. Pues parte, Leonardo, de lo ocurrido esta mañana.
Pues mira que hemos tenido buenos secretarios de salud. Digo, en un momento más vamos a platicar con Salomón Chertorivsky, pero así nada más de recordar, Cumate, Juan Ramón de la Fuente, sí que hemos tenido, Narro también en su momento, hemos tenido buenos secretarios de salud, pero claramente el presidente, como es natural, dice que el suyo es el mejor. Oye, yo estoy pues un poco sorprendido de ver que este tema del secretario de salud, que claramente vemos que quien manda es López-Gatell, porque el que va y el que habla y todo lo demás es él, me parece bastante menor. Lo que empieza a generar inquietud, hace un ratito platicaba con el director del Economista, es el asunto del gobernador del Banco Central. ¿Le han preguntado al presidente cómo va ese trámite, si le va a dar acelerador o más o menos cuál es el calendario? Porque ya empieza a generarse mucho más conversación que con el caso de Alcocer. Sara. No, hasta el momento no se le ha preguntado sobre el tema y ya no lo ha tocado últimamente. Será pues. Está bueno ese para la mañanera, ¿no? Tú Sin que duda, siempre Leonardo. Pones los balones en el manchón de penalti. Claro que sí, Leonardo, en la primera oportunidad. Sí, porque sí empieza ya a generar mucha conversación de porque si se está tardando, ¿no? Ya el presidente nos dará la explicación oportuna. Te agradezco mucho, Sara. ¿Algún apunte más? No, pues solamente estar pendientes porque el día de mañana pues va a tener varios eventos el presidente López Obrador, además de la mañanera está la Asamblea del Seguro Social y después va a la Secretaría de Marina. Ya. Bueno, pues muchas gracias. Otros secretarios de salud, Julio Frenk, que también pues es muy reconocido. Y bueno, seguimos con la información. ¿Íbamos con Javier Giles en este momento o voy ya directamente con Raúl Benítez? Ya lo tengo en la línea. Mi querido doctor Benítez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a tu audiencia. Oye, tres temas te pongo sobre la mesa. Lo primero es para tu gusto, tu sensibilidad. Tú eres el gran conocedor del ejército mexicano, bueno, pues has escrito sobre el particular. El discurso del general Sandoval el día 20 de noviembre, ¿estuvo fuera de pauta, mi querido Raúl? No, yo creo que no, Leonardo. Yo creo que fue un discurso correcto porque él es un secretario de Estado. Recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional es dos cosas al mismo tiempo. Es Secretaría de Estado y es además la Comandancia General del Ejército y de la Fuerza Aérea. Él habló como político, como secretario de Estado, y en ese sentido todo secretario de Estado le tiene que rendir fidelidad al presidente e identificar con sus políticas. Eso no puede ser de otra manera. Y eso habla de que hay una relación cívico-militar armónica. Ahora, en otras ocasiones él habla como comandante del ejército, como una persona operativa, pero en este caso fue un discurso político totalmente de acuerdo a su misión. Ya. Oye, bueno, pues preguntarte también, se ha hecho público ya en el Diario Oficial de la Federación que las obras que construye efectivamente, todos los proyectos que lleva el Ejército de Infraestructura son de seguridad nacional. ¿Es compatible esto? Es decir, con una lógica de una república abierta, finalmente, pues como tú dices, la Secretaría de la Defensa Nacional forma parte del gobierno y un gobierno por norma debe ser transparente. Mira, Leonardo, esto es un debate. O sea, si la Secretaría de la Defensa Nacional debe de hacer obras que son civiles, porque hay mucha obra en todo el mundo que pueden ser civiles, son civiles, pero que son de seguridad nacional. Eso no es incompatible. Aquí el tema es que la Secretaría de la Defensa Nacional sí ha sido requerida por el presidente. Hay que aclarar eso, ¿no? No es que ellos tengan un proyecto económico o político o de inversiones. Ellos son requeridos por el presidente para construir infraestructura y le hacen caso al presidente porque están subordinados a él. Ahora, que esto genera una devaluación de otras secretarías de Estado por corrupción, por burocracia, porque no cumplen con los tiempos, porque tienen sindicatos que alargan las cosas, etcétera, es otra explicación, que puede ser una de las explicaciones. Que esto provoca militarización y ampliación de misiones militares, sí, también, pero no es militarización que busque el ejército. El que busca al ejército es el presidente, sobre todo porque yo creo que es por la cuestión de la velocidad y la eficiencia. En el ejército no hay sindicatos, en el ejército trabajan sábados y domingos, y al presidente le urge abrir obras rápido, le urge abrir el aeropuerto rápido, y solo se lo garantiza pues el ejército haciendo ingeniería civil, ¿no? Ahora, de que un aeropuerto civil es una cosa de seguridad nacional, eso es lógico, igual que una hidroeléctrica. Eso en todos los países es así.
No por eso tiene que ser construido necesariamente. ¿Pero el aeropuerto es de seguridad nacional? Un aeropuerto Digo, puede para ser no de seguridad nacional, que es el principal del país o está en el núcleo urbano más importante del país. Claro que es una situación de seguridad nacional. Otra cosa es que lo construya el ejército obligadamente, eso no. En este caso sí está sucediendo, pero de que es de seguridad nacional, es de seguridad nacional. Imagínate qué puede pasar si le pasa algo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No, Pues, sí, pero no la construcción. Oye, no la construcción. Dos o tres aeropuertos claro. urbanos son estratégicos y son de seguridad nacional, ¿no? Sí, pero no el modo de financiarlo desde mi punto de vista, pero bueno, ahí están las dos. Ese es otro debate, Leonardo. Esto sí, pues es una cosa polémica, ¿no? La cuestión del financiamiento, el usar a los ingenieros militares para estas obras, eso es una polémica más profunda, ¿no? Sí, pero bueno, así están las cosas. Preguntarte, hay un documento importantísimo que hoy la institución que tú presides, el CACED, ha hecho público, Atlas de la Seguridad y Defensa de México. Tú, Sergio Aguayo, Juan Antonio Leclerc, Gerardo Rodríguez y Keila Vargas son los editores. Cuéntale al auditorio dónde y qué puede encontrar en este Atlas, Raúl. Mira, Leonardo, este Atlas es una publicación bastante voluminosa que tiene muchos artículos, entre ellos, por cierto, uno tuyo, sobre libertad de expresión, muy importante, que además es tiene un trágico título que se llama Zonas de Silencio, o sea, los periodistas se autocensuran por seguridad porque hay una gran violencia, sobre todo en la provincia. Pero en el Atlas hay 21 artículos, muchos de ellos redactados por las personas más reconocidas en sus respectivos temas, por ejemplo, como Eduardo Guerrero, que hace una geografía de la violencia del país, uno de los abogados más connotados de México, José Ramón Cosío, habla de la incompatibilidad del sistema legal mexicano con el combate a la guerra al narcotráfico. Hay artículos sobre feminicidio, sobre la frontera sur, sobre la corrupción, sobre el lavado de dinero, sobre las cárceles. Son 21 ensayos. Hay, por ejemplo, uno sobre el cártel de Jalisco, que en este momento está pues muy en la prensa por las cosas que ha hecho el cártel de Jalisco. Los análisis son 21, abarcan prácticamente los temas más importantes de la seguridad nacional y tiene un anexo. Tema del fentanilo, ¿ah? El fentanilo, el tema del fentanilo en Estados Unidos, que recordemos que hasta el presidente dijo que en Estados Unidos habían muerto 100,000 americanos por el consumo de fentanilo y el cártel de Jalisco es el que produce ese fentanilo con insumos asiáticos y lo exporta a Estados Unidos. Entonces, es una publicación que supera las publicaciones gubernamentales normales, en este caso tuvo apoyo del Senado de la República, porque las publicaciones del gobierno solo son sexenales. Aquí tratamos de contar las estadísticas desde el año 2000 para poder hacer análisis de largo plazo, análisis con más profundidad, ¿no? Entonces, la mayoría de las estadísticas, cuando se puede, cuando están en acceso, recorren el año 2000, estamos hablando de 3 sexenios y unos años. Entonces tú ya puedes ver tendencias macro en muchos de los temas que tratan el Atlas con la información precisa. También hay los mapas de diversas cosas, de producción de drogas, de violencia. Hay cuadros, gráficas, organigramas del gobierno, se pone cómo opera la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía, etcétera, ¿no? Oye, pues muy interesante, tiene un montón de datos, incluidos los temas de transparencia que hace un momento comentábamos tú y yo. ¿Está disponible la publicación para quien la quiera bajar, Raúl? Sí, está disponible en acceso abierto por internet en la página web del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, www.cacede.org. No cuesta nada, entre otras cosas porque esto fue apoyado por dinero público del Senado de la República y es dinero de todos los mexicanos. Entonces esto no se vende, se distribuye de forma abierta, completito, lo puedes bajar rápidamente, Leonardo, y tiene pues casi 500 páginas de estadísticas, análisis, mapas, gráficos que la gente puede consultar, ¿no? Enhorabuena, Raúl, gran trabajo. Gracias, Leonardo, te mando un saludo. Abrazo. Bueno, pues ahí tiene Raúl Benítez, quien también participó en el seminario de hoy de ciberseguridad, todos los temas pues que tienen que ver con la nueva agenda de seguridad nacional de este país. Polo Espejel, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. A 40 días de que concluya la administración municipal que encabeza la morenista Patricia Durán en Naucalpan, los habitantes de ese municipio, doctor,
no se han dejado de quejar por la afectación en los servicios públicos que refleja la crisis en la que se encuentra sumido este municipio, y es que es la peor de toda su historia. Principalmente, doctor, se quejan por la falta de recolección de basura, ya que no hay dinero para que los camiones recolectores puedan prestar el servicio. Así lo comentaron los vecinos afectados de Satélite. ¿Cuánto tiempo tiene que no pasa el camión? Más de una semana, oiga. O sea, nosotros tenemos que ver dónde echarla, porque aquí hasta las ratas, hay problema de ratas ya. Imagínense. Mire, esto prácticamente, como dicen, andar, yo me las tengo que estar llevando para otra parte, pero no tengo tiempo como para estar sacando la basura. Lo único que me dicen los basureros que no les dan para gasolina, que no les pagan su sueldo. Menciona aparte, doctor, merece el caso de los proveedores y de los empleados de confianza, y es que según estimaciones de las autoridades electas para el periodo 2022-2024, heredarán una deuda aproximada a los 3,000 millones de pesos por parte de Patricia Durán, quien al igual que directores de su administración ya ni siquiera se acuden al Palacio Municipal, doctor, debido a las protestas de los trabajadores y los proveedores. De hecho, la alcaldesa solicitó al Cabildo la desincorporación y la subasta de un predio denominado La Victoria, que cuenta con más de 9,000 metros cuadrados. Trabajadores municipales y sindicalizados refirieron lo siguiente, doctor. Ahorita nos deben media quincena, todavía nos deben media quincena. Y ayer viernes, de 120 litros que nos daban para 2 días, ya nos lo bajaron a 60. No, está de la fregada, y todo se va a poner peor todo este mes de diciembre. Se va a poner peor. Y luego ya se van. Y, por lo mismo de que salieron con su circo de que van a vender el predio Victoria, y ya lo vendieron para pagarle al sindicalizado. Lo vendió Pati Durán. Doctor, la situación según la parte afectada se agravó tras la derrota que sufrió Patricia Durán el pasado 6 de junio cuando intentaba reelegirse. No obstante, los ánimos se encendieron aún más entre los trabajadores luego de observar una fotografía, doctor, en la que aparece junto a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, precisamente en un cónclave a la que convocó a políticos mexiquenses. Dicen que está más preocupada por la continuidad de su carrera política que por resolver los problemas que afectan al municipio. Doctor, lo que encontramos en un recorrido en este municipio de Naucalpan. Vaya, pues así están las cosas. Gracias por el reporte. Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Saludo ahora al diputado federal, exsecretario de Salud de este país, Salomón Chertorivsky. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Leonardo, te saludo como siempre con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Oye, antes de que entres a tu comentario, te pregunto el tema que se ha desatado, la polémica que se ha desatado en Alemania ante pues la reacción de algunos sectores de no vacunarse. Ha dicho la canciller y su ministro de Salud que la cuarta transformación, imagínate, la cuarta ola, mi querido Salomón, va a tener efectos a lo mejor también la 4T tiene efectos devastadores que no se van a parecer a los anteriores. ¿Tú cómo ves las cosas, Salomón? Mira, en efecto, lo platicábamos la semana pasada, Alemania tiene al 68% de su población hasta el día de hoy vacunada. No es suficiente para evitar que se siga contagiando de manera comunitaria. Aunado a ello, la variante Delta pues ha resultado mucho más contagiosa. La gente más vulnerable pues ya estuvo en contacto con el virus en su momento, y notablemente los casos que se agravaron fue de población que estaba vulnerable. En estos momentos la variable Delta está pegando por igual a la población en su conjunto, y en ese sentido pues claro que hay un motivo de preocupación. Creo que Alemania junto con otros países, Austria, Bélgica, pues están valorando qué otras medidas se van a tomar. Nuevamente creo que la más importante, y lo mencionabas en la instrucción, es pues la gente que tiene a su disposición ya la vacuna y que aún teniéndola disponible decide no vacunarse, pues ¿qué le toca al Estado hacer en consecuencia? Y las decisiones han sido relevantes, ¿no? Por ejemplo, en Austria o en Alemania, pues se ha hablado de no pagar el tratamiento de COVID
para una persona que pudiendo recibir la vacuna optó por no recibirla, pues el Estado no tiene quizá por qué pagar el tratamiento de COVID. Es un tema muy interesante como política pública, no hay un riesgo moral ahí, igual que en fin, no me extiendo, pero ¿no sientes que cargó un poco las tintas Merkel? O sea, bueno, o a lo mejor yo estoy ya entre los asustados, digo, a ver, si no hemos visto lo peor todavía de la pandemia, pues que baje Dios y lo vea, Salomón. Mira, yo creo, Leonardo, a ver, sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 21 meses. Hoy tenemos vacunas, que fue un hito, un logro histórico. Hoy hay por lo menos 2 medicamentos con altas posibilidades de, si bien no curar, de evitar la enfermedad grave si se consumen inmediatamente después de haber de haber sido contagiado. Es decir, lo que hoy tenemos, lo que hoy sabemos, las medidas preventivas como el uso del cubreboca nos permitirían desarrollar una vida pues con muchos elementos de seguridad. Por lo tanto, creo que lo dices bien. Más que preocuparnos, deberíamos de estar muy ocupados en lo que sabemos que tenemos que hacer y no sobre preocuparnos de algo que ya conocemos mucho mejor. Porque también me preocupa que si en Alemania cargan las tintas, aquí las estamos liberando, ¿no? Reuniones a todo meter el 20 de noviembre y ya como si no pasara absolutamente nada, Salomón. Pero en fin, no te desvío más de eso. ¿Tenías algún otro tema que comentar con el auditorio? Sí, te quería platicar y digo, pero en efecto esto que dices al final es importantísimo. Y si nosotros sumamos que todos nuestros profesores y profesoras fueron vacunados con CanSino hace más de 7 meses, que ya necesitan refuerzo, que están en contacto con las niñas y los niños. Son 36 millones de personas que todos los días se ven en los espacios educativos y ahí todavía no hay inmunización. Es decir, pues claro, si allá recargan las tintas, como dices, Leonardo, nos deberíamos de preocupar, nos deberíamos de ocupar nosotros y no relajar las medidas como pareciera que está sucediendo. Sí, te quería platicar, Leonardo, una cosa que me parece muy interesante. La semana pasada, un compañero, el Checo Barrera, diputado federal también de MC, y yo, presentamos una iniciativa de ley para regular la utilización de los cigarros electrónicos o vapeadores. Hasta el día de hoy, a pesar de que los ves que se venden en todas las calles, que incluso hay tiendas, pues están prohibidas por ley, Leonardo. Entonces no hay regulación que permita a la COFEPRIS el poder distinguir y que cualquier consumidor adulto sepa exactamente qué es lo que está consumiendo. Está prohibido, por lo tanto, no hay una regulación específica para sí prohibir la venta a menores de edad y la publicidad en donde se utilice a menores de edad y prohibir la venta en las escuelas. No cobramos hoy impuestos para los vapeadores o el cigarrillo electrónico. En ese sentido, otra vez, alejándonos de las prohibiciones que ya sabemos que no funcionan, hay que regular y regular con efectividad. ¿Para qué? Insisto, primero, porque son 15 millones de adultos en nuestro país que consumen cigarros y 74% de los adultos han dicho que quieren dejar de fumar. Una parte de ellos pueden utilizar al vapeador como un mecanismo para dejar de fumar. Puede haber otros adultos que también quieran consumir este producto. Bueno, ellos tienen que saber primero que no es inocuo, que puede generar daños, pero tiene que haber una autoridad que informe sobre esos daños y que informe lo que estás consumiendo, qué es exactamente. Y por otro lado, insisto, pues cobrar impuestos, ¿no? Aquí hay una fuente interesante para la recaudación. Los países del mundo ya lo han hecho, sobre todo en el mundo desarrollado, lo han hecho de diferentes formas. Te comento, por ejemplo, en Inglaterra, incluso en los hospitales, se les da a los fumadores, sobre todo a los que tienen realmente un problema de adicción, se les da el vapeador como un mecanismo para dejar de fumar, es decir, se ve como una herramienta
para la salud pública. Nosotros lo tenemos prohibido y eso nos elimina las posibilidades de hacer una buena regulación. Creo que esta iniciativa está interesante para que la discutamos, querido Leonardo. Sí, señor. Hoy ya nos comió el tiempo, pero también te quería pedir tu opinión sobre el CIDE. En otro momento, si no tienes inconveniente, platicamos también de eso. Todos somos CIDE, Leonardo. Venga, abrazos, Salomón Chertorivsky. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Voy ahora a Venezuela con Miguel Zogby, nuestro corresponsal. Ayer hubo elecciones en aquel país, unas elecciones que no cuentan, por supuesto, con la convalidación de la oposición. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo están ustedes? Son las 10:39 en Caracas, Venezuela, en este momento. Cuéntanos qué sacamos en claro de las elecciones del día de ayer y cuándo va a ser pública la jefa de la misión de observación de la Unión Europea su dictamen sobre esas elecciones, Miguel. Lamentablemente les escucho con una especie de delay y una suerte de dos voces montadas, pero en todo caso entendí que quieren saber un poco más de lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas. Yo creo que son resultados que hay que leer con muchísimo cuidado, con muchísima atención, que hay que analizar lugar por lugar, estado por estado, porque aunque aparentemente podemos tener la sensación de que el Partido Socialista Unido de Venezuela dejó el mapa del país completamente rojo, bueno, hay otras lecturas interesantes, porque lo cierto es que hubo, por ejemplo, una división o un desacuerdo por parte de la oposición a la hora de venir a estas elecciones. Es decir, hubo toda una serie de hechos desafortunados que no contribuyeron a que los resultados fueran mejores, pero sí vemos, Leonardo, los resultados desde diferentes perspectivas. Podemos entender varios puntos. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías, pasamos de 27 alcaldías a casi 100 alcaldías, es decir, el país pasó de 27 alcaldías de oposición, es decir, 27 municipios a casi 100 municipios de oposición. Por otro lado, en cuanto a los estados, llaman particularmente la atención varios aspectos. La oposición ganó el estado Zulia con un candidato que es Manuel Rosales, fue candidato presidencial hace ya algunos años. Manuel Rosales es un líder, digamos, de vieja data, que parecía un político muerto, pero también partimos siempre del principio de que en la política no hay muertos. Bueno, resucitó con una cantidad de votos impresionante en su estado natal, el estado occidental de Zulia, el estado petrolero por excelencia del país. Y bueno, ese es un punto, bueno, muy interesante. El otro punto interesante es que los pocos estados en los que ganó la oposición gobernación fueron los estados en los que hubo mayor participación. Es decir, fue la abstención, la piedra de tranca que no permitió que la oposición el día de ayer, por diferentes desacuerdos, por desánimos, por mensajes erróneos y cruzados, nos hiciera entre 8 y 10 gobernaciones el día de ayer. Por otro lado, Leonardo, yo creo que es muy importante entender que en los estados centrales y occidentales de Barinas, de donde es original Hugo Chávez y donde el candidato, digamos, que adversaba por el Partido Socialista Unido de Venezuela, la oposición, fue derrotado y es el hermano de Hugo Chávez. Estamos hablando de que el hermano de Hugo Chávez fue derrotado en el estado de Hugo Chávez. En un estado y en una zona que son los llanos venezolanos, que son zonas que por excelencia han sido el corredor chavista en Venezuela, ¿no? Zogby, ¿me escuchas? Te escucho, Leonardo, ahora mejor, sí. No, preguntarte, ¿sabemos cuándo va a dar su dictamen la misión de observación de la Unión Europea? Te escuché entrecortado, Leonardo, escuché misión de la... Tenemos problemas. De la Unión, pero no. De la Unión Europea. Zogby, pues lo intentaremos conversar mañana ya con mejor calidad. Te agradezco mucho el reporte. Seguro, Leonardo. Saludos a todos allá en Radio Fórmula, en México. Y la paradoja es que aquí lo escuchamos espléndidamente, casi mejor que Eduardo Borges, que lo tenemos más cerca. No, Eduardo Borges lo escucharemos de maravilla. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, ojalá me escuches bien.
¿Cómo me escuchas? Escucho de maravilla. Lo que pasa es que la transmisión desde Caracas se oía impecablemente, pero nuestro corresponsal no me oía. Oye, preocupado por esto que apareció hoy en el diario oficial, mi querido Eduardo, en el tema de clasificar buena parte de las obras. Yo no sé si una reacción al reportaje que publicó Latinus o no, la verdad es que no estoy ahora para especular, pero era duro, ¿no? Ver que para las obras del aeropuerto desde Santa Lucía, había una serie de inconsistencias ahí. En fin, preguntarte qué opinión te merece. Pues fíjate, Leonardo, que sí, también estoy preocupado, porque justo cuando se empieza a hablar, ¿no?, de riesgos de corrupción o de posibles actos de corrupción, de contratación de empresas fantasma por parte de las Fuerzas Armadas alrededor del aeropuerto de Santa Lucía, y también hay muchas versiones, ¿no?, que se maneja efectivo, que se hacen pagos con dinero, no con transferencias electrónicas. Justo en ese contexto, la decisión del día de hoy de publicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual los proyectos de infraestructura, los proyectos que tienen que ver con obra pública se consideran de seguridad nacional y asuntos pues no solo estratégicos, sino que lleven ese nombre. Le suena a un intento por tratar de por lo menos dificultar el acceso a la información pública, retrasar, ¿no?, la entrega, porque quien quiera acceder a ella seguramente va a tener que recurrir al INAI o va a tener que ampararse para poder recibir la información que hasta ahora era pública y que por muchos años fue pública. Me parece que es una mala reacción, Leonardo. Ojalá no sea esta la explicación, ¿no?, que en lugar de abrir más la información y de asegurarse que la sociedad se convierta en aliado del gobierno para cuidar los proyectos estratégicos del Estado, la idea sea enconcharse, clasificar todo como de seguridad nacional y evitar que se conozca qué está pasando allá adentro. La verdad es que no suena bien, Leonardo. El acuerdo está redactado con una intención de que fuera de bajo perfil, ¿no?, que pasara lejos del radar social, pero pues para estas horas ya empieza a ser un tema que preocupa a muchos, en lugar de abrir, esconder y guardar, ¿no? Sobre todo que a lo largo del día se ha comentado mucho el texto del FT, ¿no? Sí, fíjate qué mala coincidencia, ¿no? Porque justo hoy el diario británico, el Financial Times, publicaba un artículo en el que decía que no había mucho que presumir en términos del control de la corrupción en México, que había, dice el Financial Times, 2 sentencias condenatorias, ¿no?, que consiguió la fiscal anticorrupción, la fiscal Mijangos, pero poco más de que dos sentencias no se ha encontrado. Y la verdad es que la combinación no es buena, ¿no? Justo cuando creo que el gobierno necesita mostrar que tiene un compromiso completo con su discurso, ¿no?, con la lucha anticorrupción, con la reducción de la corrupción en distintos niveles y formas, se conecta, ¿no?, con este asunto de clasificar como de seguridad nacional los proyectos de obra o de infraestructura o los estratégicos del presidente. La verdad es que pues mala coincidencia, me imagino que no tenían el radar, ¿no?, la publicación del Financial Times, pero sí no suena bien, Leonardo, ¿no? Creo que si hay algo que tiene que mostrar esta administración es que está realmente comprometido con la apertura, especialmente en los proyectos que son estratégicos e importantes para el presidente. Ya. Dice, él tiene poco que mostrar en ese frente. ¿Algún apunte más, mi querido doctor? Pues que ojalá este asunto, mañana no se ha resuelto con un par de declaraciones, ¿no?, sino que se convierta en una preocupación social. Yo creo que a todos debería interesarnos este tema. Ya, muy bien, pues pendientes estamos. Te agradezco muchísimo el enlace. Cuídate. Muchas gracias, Leonardo. Que pases buena semana. El doctor Borges, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y bueno, pues doy ahora la más cordial bienvenida a la periodista de investigación Isela Lagunes. Isela, bienvenida. Leonardo, buenas noches. Muchas gracias por el espacio.
Es impresionante que hayas logrado tener ya un libro publicado sobre la línea 12 con lo último. ¿Tú recuerdas en tu investigación la corrupción y negligencias que condenaron a quienes solo querían volver a casa? En fin, la tragedia de estas personas, pues está ahí, está abierta, y tú recuerdas que fue una línea que nació casi con cáncer, Isela. Sí, mira, la verdad es que esta es una investigación que inicia desde que se inauguró la línea, desde el 2012, pero específicamente en el año 2014, Leonardo, en Reporte Índigo, que era el diario en el que estaba en ese momento, publiqué un informe confidencial en todas sus páginas que advertía principalmente del riesgo de descarrilamiento, que la línea no era apta para circular con pasajeros, y advertía que podría ocurrir una gran desgracia. Esas 3 advertencias, pues por lo que vemos, no fueron tomadas con la seriedad correspondiente, y pues terminó en la desgracia del 3 de mayo, que cobró la vida de 26 personas, Leonardo. Ya, porque efectivamente al leer tu libro, pues recuerda uno los problemas que tuvo desde el origen, pero ha habido un montón de transiciones. Te preguntas en varios capítulos dónde está Joel Ortega, pero un montón de transiciones de gobierno y de directores del metro, hasta Florencia Serranía, que de pronto como desapareció diciendo, ¿saben qué? Yo ya no tengo vela en este entierro. Isela. Sí, mira, Leonardo, la verdad es que en palabras más, palabras menos, se fueron pasando la bolita. Hoy por hoy, los creadores de esta obra son hoy personajes tan importantes que están en el gobierno federal, ¿no? Quienes no quisieron escuchar la gravedad de la situación, que se advirtió incluso desde antes de que se cortara el listón inaugural de la línea 12, ¿no? Después se heredó este problema a la administración de Mancera, que detectó los problemas que eran de enorme gravedad, ¿no? Y pues en esa administración se decidió el polémico cierre, ¿no? Que afectó por primera vez a miles y miles de usuarios de esa línea. Lo que yo planteo en el libro es, ¿se requería una línea para conectar esa zona de la ciudad? Sí, pero no construida con las prisas y las anomalías que al cabo del tiempo fueron detectadas. En el 2017, con el sismo del 2017, se encontraron fallas estructurales tremendas, Leonardo, ¿no? Por ejemplo, la columna 69, donde advirtieron que hacía falta materiales, ¿no? Y que obligó a Carso desde ese momento a intervenir la obra, ¿no? Sin embargo, el resto del tramo, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo se revisó en general la estructura? Y la administración de Mancera se la hereda a Claudia Sheinbaum, y pues ahí explota la bomba, ¿no? Hay una parte de esta tragedia que representa la línea 12 que ha sido muy poco investigada, que es cuál es la repercusión de los trenes en la línea 12. La investigación de la Procuraduría lo está dejando de lado, y todo, no soy yo, es los ingenieros. Desde años atrás advertían que esas vibraciones de las que los usuarios nos dan cuenta, Leonardo, pues afectaban ya la estructura. Claro. Sí, ahí está un tema. Y bueno, pues, uno entiende perfectamente que la Fiscalía actual esté como más preocupada por tratar de echarle tierra al asunto y que haya el acuerdo reparatorio. No me queda claro el papel de Slim en todo esto. Tú dices que cae parado. Yo veo que paga un costo enorme. Primero, en términos simbólicos, es decir, el hombre más rico de México y durante muchos años más rico del mundo acepta ir a pagar y decir, yo pago el desastre. Y dices, bueno, pues a cambio recibe otras prebendas, pero su constructora queda pues con un prestigio, yo creo que muy minado, ¿no? ¿Quién les va a encargar una obra después de eso? Bueno, supongo que mucha gente, pero sí queda el prestigio muy minado, ¿no, Isela? Leonardo, sí, una cosa es lo que el ingeniero salga a decir públicamente. Es decir, me voy a hacer cargo de la reparación de la línea. Es un acuerdo que, por lo que vemos, es lo que llegó al acuerdo con el gobierno federal y la administración capitalina. Pero otra cosa es que esté asumiendo la responsabilidad ante los juzgados. Hoy por hoy te puedo decir que las víctimas quieren acceder a una reparación por parte de la constructora. Y por eso es que están buscando las vías para llevar el caso a instancias internacionales. ¿Por qué digo que caigo parado? Porque dice, reparo la línea,
pero en otras obras de gran envergadura del gobierno federal, pues es una de las compañías pues más beneficiadas. Como tú sabes, está participando en la construcción del Tren Maya, ¿no? Entonces, por eso esta analogía. Él sale públicamente, dice, la reparo, pero ojo, no está admitiendo una responsabilidad en el proceso que apenas iniciará en diciembre y en el que las víctimas, por cierto, Leonardo, quiero hacer especial hincapié. Llevamos medio año desde que ocurrió la tragedia y los abogados acaban de tener acceso al expediente. Casi medio año y apenas accedieron al expediente. ¿Por qué ninguna autoridad, ni la Procuraduría, ni la Procuradora, ni la jefa de gobierno, ni nadie, ni el propio presidente se ha sentado a dar la cara a las víctimas, ¿no? Se les ha delegado la situación de las víctimas a otras personas y ellos han tenido un largo peregrinar. Es doloroso realmente lo que han pasado las víctimas. Es doloroso que se les pichicatee la justicia, la atención médica, Leonardo. La verdad, los testimonios son tan dolorosos. Las víctimas recibieron en una bolsa de plástico las pertenencias de sus deudos. Las formas en que lo encontraron, cuerpos despedazados. O sea, es decir, es un largo peregrinar, el proceso apenas empieza. Y como tú dices, sí, querían volver a casa y iban tranquilamente en el metro hasta que ocurrió esa tragedia. Pues sí, es un libro muy interesante que recuerda, dice, nosotros no somos como los de antes, no están muy preocupados por lo que pasó en ABC, pero aquí en la línea 12 hemos visto una actitud diferente. Te felicito por el libro, realmente sale en tiempo récord y vale muchísimo la pena su lectura. Isela, mil gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Leonardo, por el tiempo. Buenas noches. Isela Lagunas, periodista, autora de este libro, Línea 12, la crónica de una tragedia anunciada. Nos vamos. Cuídese, sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.